La industria del cómic está cerca de su extinción. Sí, aquella industria que ha creado historias tan fantásticas, que ha hecho que artistas como Toyotaro se inspiren demasiado en ellas. Bueno, pues esa industria está cerca de llegar a su fin, o al menos eso es lo que han mostrado algunas revistas especializadas y blogs al comparar las ventas de mangas japoneses con la de los cómics estadounidenses, siendo que la población de Estados Unidos es mayor que la de Japón y tienen un mercado local más grande, pero cada vez menos personas compran cómics. Me habían pedido varios usuarios que hablara de este tema porque consideran que ya es descarado que la industria del cómic le importe más meter ideologías progres que vender ejemplares. Mientras más complacen a un sector, ven cómo sus empleos se van perdiendo. Así que revisemos algunos números. El cómic estadounidense más vendido del 2019, según Diamond Publishing, el distribuidor de cómics más grande del mundo, es Detective Comics número 1000, con ganancias aproximadas de 574,000 unidades vendidas. Y este es un buen cómic, no uno de esos con ideas progres forzadas, con artistas de renombre y antaño como Paul Dini, Neil Adams. Claro que dicen que estos números son estimados, que no son exactos, ¿no? El segundo es Spawn número 300, con 275,000 unidades vendidas. En el 2020, el cómic más vendido fue uno de Wolverine. Y como se perdieron registros y no se supo bien las ventas, ronda un estimado de 100,000 y tantas unidades vendidas, lo cual es muy pobre. En el mundo del manga, Ataque a los Titanes vendió 10 millones de unidades según Besatsu Shonen solo en 2019. Hasta el momento, ha vendido más de 100 millones de unidades contando desde el año en que se creó. Jujutsu Kaisen vendió en 2019 más de 2 millones de unidades. Kimetsu no Yaiba vendió en 2019 aproximadamente 11 millones de unidades, según Oricon. Y One Piece también en 2019 vendió aproximadamente 12.7 millones de unidades. Y Kimetsu no Yaiba, en un mes, en el primer mes de enero, vendió más de 10 millones de unidades en un mes. Este manga, esta franquicia, ha vendido desde su publicación más de 150 millones de unidades. Todos estos números hacen palidecer a la industria del cómic estadounidense, y menciono esos títulos por citar algunos. Pero hay un montón de mangas que humillan al cómic más vendido en Estados Unidos. La mayoría de cómics no llegan ya ni a los 100,000, y los cómics progres no se preocupen en buscarlos porque ni figuran en los primeros puestos de los más vendidos. Según el público, la causa número 1 del fracaso, del abandono, del olvido de los cómics estadounidenses son las ideas políticamente correctas. Los cómics están llenos de ideas progres, de ideas feministas, radicales, de considerar un insulto la belleza de las mujeres haciéndolas feas, de personajes que eran blancos y de repente los vuelven negros porque sí. En grupos y comunidades comiqueras salen los típicos niños a decir: pues si no te gusta que el Capitán América sea gay, entonces no lo veas, vete. Y la gente lo tomó literal, abandonaron ese mercado y se fueron a los mangas japoneses. Ante esto, han salido artículos en Occidente que dicen que no tienen nada que ver las ideas progres con que los cómics estén fracasando en ventas desde hace años. ¿Quién tiene la razón? Los occidentales dicen que todo está bien, que se va a estabilizar y que la situación actual ni se compara con las crisis de décadas pasadas. Es verdad que la industria del cómic estadounidense ya ha estado en crisis en varios momentos desde su creación. En los 70s hubo varios altibajos. DC Comics a finales de los 80 se dio cuenta que necesitaba llegar a otro público, más allá que los que disfrutan la temática de superhéroes. Entonces Karen Berger creó el sello Vértigo
con historias más profundas, maduras y alternativas al contenido habitual, alojando una gran cantidad de escritores que estaban en huelga y desempleados por aquel entonces por los pésimos salarios que Estados Unidos le ofrecía a los escritores. Marvel se mostró en bancarrota en 1996 y solo para terminar lo del sello Vértigo, DC hizo despidos masivos en el 2020, cerrando el sello Vértigo para siempre. Y fue a finales de los años 90 cuando la mayoría de las compañías de cómic pues se sentaron y decidieron que tenían que llegar a otro sector. Ya no podían seguir dependiendo de su público fiel, lo tenían que abandonar para atraer a otros grupos, a los LGBT, feministas, etc. Y se fue dando un cambio gradual en cuanto a la temática de esos cómics, pero del 2010 al 2020 el cambio fue descarado. Ya no se hablaba de temas como si Superman podría llevar la paz a la Tierra, o de la psicología tan desarrollada de los enemigos de Batman, que llevó a crear materias de Batman en universidades e inspirar todo tipo de guionistas a desarrollar sus personajes de manera similar. Ya no. Tampoco se hablaba del Hombre Araña y de todo lo que sufre por tratar de complacer los ideales del tío Ben, de la filosofía y ética tan compleja de los personajes del cómic. Ahora se hablaba de si Thor sería mujer, si Superman es negro, Batwoman lesbiana, que si Miss Marvel iba a ser musulmana, que Spider-Man sería negro, el llamado Miles Morales, que si Wolverine es bisexual y le gusta Jean y Cyclops, que si Iron Man es una niña afroamericana de 15 años superdotada, que si Hiedra Venenosa y Harley Quinn se aman, pondrían una historia donde se viera cómo se complacen sexualmente, que si Ghost Rider es latino, Hulk coreano y un montón de cosas más. Hemos visto en muchos sitios de cómics y comunidades de DC, de Marvel, que la gente está ya enfadada, decepcionada de que sus personajes de un día para otro les cambien el sexo, su orientación sexual, su color de piel, su cultura. Y muchos se han aguantado durante años. Hacen caso omiso de los cómics progress porque de vez en cuando salía alguno muy bueno sobre Spider-Man o una novela gráfica como Ye de Last Man. Sin embargo, esos youtubers fans ya detestan tener que informar en cuanto a noticias el nuevo cambio políticamente correcto que se hizo a algún personaje. Hablan más de eso que del argumento del cómics. Por ejemplo, que si el nuevo cómic de Batman te pone que él es chino y Alfred gay, que si Wonder Woman está gorda, que si la hija de Starfire es dark, que si los pelirrojos del cómic se vuelven chinos o negros al llevarlos a la pantalla, etc. Y la verdad es que el razonamiento de estas minorías es muy absurdo. Porque según salían y decían, ¿no? Ay, es que yo leo cómics y me ofende ver que no haya personajes con mi misma etnia, con mis ideologías, con mi orientación sexual. Y entonces han tenido que complacer a estos grupos. Pero les voy a poner un ejemplo, que es el de las personas con discapacidad, que es toda una comunidad muy grande, con grandes variaciones. Si se pusieran a lloriquear y dijeran, ¿por qué leo cómics de Superman? Y él no tiene alguna discapacidad visual, auditiva, motriz. Quiero que me complazcan. Jamás podrían hacerlo porque son enormes. Hay un montón de discapacidades. Sería absurdo, no se hace. Así es el razonamiento de los progres. Y como ya había mencionado, pues muchos fueron al mundo de los mangas y han encontrado una gran variedad de géneros y de ausencia de ideas adoctrinadoras tan evidentes como en Occidente. Tanto que es más común, al menos en México, encontrar fans del manga japonés en varios centros de estudio que del cómic estadounidense. El sector vigente de los cómics son los que les dicen, si quieres entender la serie de Falcon y el Soldado de Invierno, debes leer estos cómics. Si quieres entender WandaVision, debes leer estos cómics. Si quieres saber los orígenes de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, cómo empezó, por qué hacen los personajes las cosas que hacen, debes leer esto. Las películas y series de Marvel y DC Comics sirven como anclaje para que la gente vaya a comprar cómics antiguos o los que te explicarían cómo llegaron a pelearse los Avengers entre ellos. Gracias a la película de Guardianes de la Galaxia, muchos empezaron a leer esa saga olvidada y sacaron más cómics sobre la misma temática.
Sin embargo, Marvel a través de los años ha recibido muchas críticas de que solo se centra en los superhéroes, y al menos DC pues explora otras temáticas. En conclusión, el cómic pues ya es simplemente un complemento, ya no es una empresa independiente, ya nada más sirve como para anclaje de que puedas entender alguna temática de la película del momento, de la serie del momento y cosas por el estilo. Los que defienden que el fracaso de la industria del cómic no tiene nada que ver con la ideología de género, exponen como argumento la poca continuidad de argumentos en las historias. A veces las historias toman como referencia que el Joker mató a Robin Jason Todd, a veces no, a veces ni existió Robin, a veces Batman es chino. Otra crítica es que luego los escritores de series numeradas no respetan al autor anterior o de plano no conocen bien al superhéroe del que están hablando y cometen muchos errores que lo notan los fans y que se los dicen. Ahí está, por ejemplo, Hawkman, al que pues conocemos muy bien, que han tratado bastante mal desde que llegó Rob Liefeld a DC y se encargó de joderlo, de enterrarlo hace unos años, destruirlo. Y cómo olvidar a su Batman, que daba asco, les dibujaba a todos los superhéroes las mismas caras y expresiones, un dibujo que fastidiaba a los fanáticos. También critican los tiempos de entrega, la falta de sindicatos que defiendan al trabajador de la industria del cómic que es explotado, la poca publicidad, dicen que el marketing es terrible, difunden en pocos sitios y que son muy poco visitados los nuevos cómics, nuevos lanzamientos, además de que aún se piensa que el lector de cómics es un ñoño, un inmaduro, es un estereotipo negativo que no han podido quitar. La excesiva piratería que no han podido combatir también lo mencionan como un elemento del fracaso de las ventas de los cómics, o las industrias encargadas de distribuir estos cómics, entre muchas otras cosas. ¿Qué piensa nuestro colectivo sobre esto? Piensa que son argumentos muy creíbles y sensatos para explicar por qué otras compañías de cómics no se dan a notar. Pero en el caso de Marvel y DC, pues no sean mentirosos. Son mega evidentes los fracasos de su industria por ideas progres. No solo afectan al cómic. En DC, vean la serie de Batwoman, un fracaso total. La escritora Nadia Tucker quería volver no binarios a Martha y Jonathan Kent de la serie Superman y Lois. La serie tiene cuotas de género, cuotas raciales e ideas progres de todos modos. Pero está otro ejemplo como Birds of Prey, que fue una basura. Su directora todo el tiempo criticaba a los hombres. Decía que no necesitaba de ellos para vender su producto. El actor de Obi-Wan, Ewan McGregor, la respaldó en varias ocasiones diciendo que por fin llegaba una película feminista, que había que combatir los micromachismos, que no se necesitaba de los hombres, y criticaron tanto a los hombres que la película fracasó en las ventas. Les decían no vayan a verla y pues de verdad pues no fueron a verla. Estaba llena de discursos de odio contra el hombre e ideas progres. Más allá de un guión, les pondré otro ejemplo. Se anunció en el 2020 que saldría la película de Superman Red Son y que estaría basada en una serie de cómics del 2003 del mismo nombre. DC se había distinguido por hacer buenas películas animadas como Superman, Batman, Enemigos Públicos, Batman, El Caballero de la Noche Regresa, Liga de la Justicia, Crisis en Dos Tierras, por citar algunos ejemplos. Pero comparen, no tiene nada que ver la película de Superman Red Son con el cómic. La película está llena de ideas progres. Luisa Lane se la pasa quejándose del patriarcado, del hombre dominante, de las sociedades machistas, con diálogos absurdos que no van al caso, que no tendrían por qué estar. Wonder Woman es lesbiana y describe a los hombres como seres violentos y locos, mientras las mujeres son seres de luz. Hay una ideología política que no tiene nada que ver con el cómic, que al final es totalmente diferente, no se respeta nada, y la película fue criticada. Marvel infló lo recaudado por Capitana Marvel y lo terminaron admitiendo. Lo mismo pasó con Spider-Man Far From Home. Con sus cuotas raciales también tuvo que inflar sus ganancias. Y estos son solo algunos ejemplos de cómo no solo los cómics fracasan, sino las series animadas y películas basadas en los personajes del mundo del cómic por estar repletas de ideas progres,
por traer panfletos feministas que fracasan, te los meten a la fuerza y muchos ya no quieren verlo, ya no quieren más adoctrinamiento. No pensamos nosotros que quiebre, que sea el fin de la industria, pero sí que solo sirva como complemento para proyectos cinematográficos, perdiendo su dignidad, su mercado y la posibilidad de que muchos artistas vivan de esto, porque al fin y al cabo se van y se siguen perdiendo trabajos, se siguen perdiendo empleos y cada vez es menos rentable vivir de ello. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que quiebre la industria del cómic americano? ¿Que sea su fin? ¿La culpa es de las ideas progre, las cuotas de género, ideas feministas, LGBT y posición racial? ¿O eres de los que piensan que son otros los motivos del fracaso de esta industria? Compártelo en los comentarios.